Hola a todos, chicos. Bienvenidos a este segundo capítulo del análisis completo de The Last of Us. Vamos a analizar el capítulo que hubo el último domingo. La trama fue bastante sencilla y el capítulo se me hizo bastante corto, así que eso es una buena señal de que me lo pasé muy bien. Bueno, también es una buena señal de que casi duró la mitad que el último episodio, ¿no? Hablemos primero de lo que trató el capítulo, ¿no? Primero iniciamos en Indonesia. Nos presentan a una doctora experta en hongos. Aquí es donde nos revelan cuál fue el paciente cero, cuál fue uno de los primeros infectados en esta pandemia de hongos, pandemia honguil. El paciente cero apareció en Indonesia y unos días después se esparciría y pasaría todo lo que vimos con Sarah en el primer capítulo. Entonces, este prólogo del capítulo, en donde nos muestran a la doctora yendo escoltada por policías a la universidad para ver qué onda con este paciente cero. Porque una señora en una fábrica de harina, que después esta doctora llamaría una incubadora perfecta, de repente esta señora empezaba a actuar raro, empezaba como a actuar violentamente contra los demás trabajadores. Los policías la neutralizan y de un balazo a la cabeza pues la remataron. Mejor, pero ya habían infectado un montón de gente antes. Un montón de guardias estaban mal y no habían ido a trabajar. Y bueno, es como un indicio que nos dio el policía de que ya fue todo. Aquí quiero hablar de un punto que es el trabajo del suspenso en este capítulo. Estuvo bastante bien logrado, la verdad. Tuve momentos en donde, la primera fue en este prólogo con la doctora y el paciente. Hay una parte en donde la doctora le mete las pinzas en la boca para sacar las raíces, digamos, de este hongo. Entonces coge unas pinzas y se acerca lo más posible a la boca, tan lentamente intentando sacar un poco del hongo. Y eso, tipo, yo decía en mi cabeza, verga, la va a morder así re violento, le va a hacer un screamer a la audiencia. Pero no pasó. Me recuerda mucho a las películas de Hitchcock, llámese Psicosis, cuando la protagonista roba este dinero del banco y de repente se encuentra con un trabajador del banco afuera y al final no pasa nada, pero en ese transcurso hay alta tensión de que la van a descubrir. En esta película de Hitchcock, Psicosis, me hizo recordar a estos momentos de suspenso y en lo bien logrado que estuvo. La doctora se asusta cuando saca el hongo de la boca de este paciente, pide que la lleven a su casa, pero antes le da una recomendación al policía y esta recomendación es importante para las siguientes escenas. Pide que bombardeen la ciudad porque ya está perdido todo. Igual, después pensándolo bien, si bombardeaban la ciudad no cambiaría nada porque la harina ya se había esparcido por todo el país, por todo el mundo, quiero decir, y estaban todos contaminados. Todo el que comiera harina con el cordyceps. Esa era la única forma de controlar la pandemia. Last of Us no deja de golpearnos sobre la pandemia y sobre que no hay cura y que todos van a morir porque no hay vacuna, no hay medicina, no hay forma de contención y la única forma que hay para que un poco se salve la humanidad es que bombardeen este sitio. Y es muy loco porque nos sentimos muy identificados con lo que pasó con el COVID. Miren, tuvimos suerte de que haya sido un virus y no un hongo. Porque si hubiera sido un virus, bueno, tenemos formas de crear una vacuna. Pero con un hongo no hay forma de solucionarlo. Tal vez hay una forma de contenerlo, de reducirlo. Es un mecanismo totalmente distinto a un virus. Pero ¿y si nosotros no hubiéramos tenido vacuna? Si nosotros no hubiéramos tenido ninguna medicina, ninguna vacuna, todo hubiera sido peor en nuestra realidad. Al igual que en The Last of Us, que no hubo nada y se fue toda la mierda. Eso fue otro toque de terror que nos dejó este capítulo. Al igual que la entrevista en la primera escena del primer capítulo de The Last of Us. Después pasamos con Ellie, y aquí hay algo que no me había dado cuenta, pero investigando sobre la serie y viendo a otros creadores de contenido que también están analizando esta bellísima serie, se dieron cuenta de que hay un simbolismo con las mariposas, algo que yo no me he dado cuenta. Y es que a medida que va pasando estos dos capítulos han habido apariciones de distintas figuras en las paredes, en
la propia ambientación con mariposas que nos dan a entender una esperanza. Nos dan a entender que las mariposas simbolizan la esperanza. Esto lo vemos al principio en el primer capítulo, cuando Ellie y Joey lo están esperando que anochezca para irse de la ciudadela de Fedra. Y en la ventana hay una imagen, en la ventana donde mira Ellie hay una figurita de una mariposa. Esto fácilmente pudo no significar nada y ser decoración, ¿no? Pero en este segundo capítulo, cuando la primera escena que vemos con Ellie, hay una mariposa revoloteando. Y claro, tú lo piensas y no puede ser casualidad. Esto sí que no puede ser casualidad, porque esta mariposa debió ser animada con efectos especiales. Si la mariposa significa esperanza y cada vez la vemos junto a Ellie, pues es muy claro lo que nos quiere decir el director con estos simbolismos. Ellie está dormida con esta mariposa revoloteando sobre ella, y los dos protagonistas que la acompañan en el capítulo anterior vieron que la mordieron, pero que no pasó nada. Se le curó la mordida que tenía, la herida de la mordida, y que estaba completamente bien. Entonces hablan sobre eso y discuten sobre eso, si dejarla o no. Y la mujer no quiere porque tiene esperanza que le dan las luciérnagas de que ella va a ser la salvación de la humanidad y que todo va a estar bien si es que la llevan al oeste, si es que los llevan con estos contrabandistas de las luciérnagas. Y bueno, Joel está escéptico siempre de que pues no va a funcionar, no hay vacuna y todo está perdido, todo está hecho mierda y todo va a seguir estando hecho mierda, aunque lleven a Ellie al oeste con estos tipos. Que después se nos desvelaría que hay un grupo de doctores que están intentando crear una vacuna contra este hongo, ¿no? Entonces intentan llegar con estos contactos de las luciérnagas en la ciudad. Y hablando de la ciudad, me pareció muy genial. Después de esta escena sigue una parte en donde tienen que explorar la ciudad y es como una selva, una rara combinación de una selva con una ciudad, con una metrópolis, una selva metrópolis. Y claro, ellos están caminando por allí y tienen dos caminos, uno largo y otro corto. El largo es el más seguro, así que deciden tomar el camino largo. Pero al tomar el camino largo ven que hay una horda tirada en el suelo, que les están creciendo hongos en el cuerpo y no de los benignos. Entonces el guión aprovechó este momento para explicarnos cómo es el sistema de comunicación. Eso es lo que te dicen en el capítulo. Vemos como un rayo de sol pasa por una parte de estos infectados tirados en el suelo junto a los hongos y vemos que se mueven como en grupos, como en olas cuando pasa el sol. Entonces nos damos cuenta de que están todos conectados y nos explican que hay fibras subterráneas que conectan con estas hordas, y cuando uno pisa por accidente un poco de hongo en el piso, está alertando a una horda que está a kilómetros de distancia. Los infectados que están en otra parte se dan cuenta dónde estás y claro, todos están cagados porque imagínate, crean la vacuna, pero ¿cómo quitas esa fibra para que nadie más lo sepa, no? Tipo, para que no se den cuenta de dónde pisaste, para que no te maten. Entonces al llegar a este camino largo se dan cuenta que está esta horda, así que deciden ir por el camino corto, el cual es mucho más interesante porque llegan a una parte que es el museo, y en este museo están los chasqueadores. Estos son una clase de infectados avanzados que se comieron toda la parte superior del cráneo, solo les queda la boca, entonces no pueden ver. La única forma de darse cuenta de dónde están y cómo pueden infectar a otros seres humanos es por ecolocalización. Ellos hacen un ruidito gutural, así se dan cuenta de dónde está a su alrededor. Wow, o sea, no puede ser. Ese diseño me encantó, no puedo creerlo. Me encantó ese diseño de los chasqueadores. La verdad, yo sí sé que son muy fieles al videojuego porque he visto comparaciones sobre las escenas de los videojuegos y las escenas de la serie son calcadas. Literalmente casi los planos son calcados, todos los diálogos son iguales, las escenas son iguales, las acciones son iguales, son copiadas directamente. Algo que me pareció muy bueno y creo que
es la clave para una buena adaptación de videojuegos, ser fiel a la idea original del videojuego. Claro que cambiando algunas cosas como la forma de contagio, porque yo he visto que en el videojuego la forma de contagio es por esporas, pero claro, en el mundo real no funcionaría bien. Sin embargo, en nuestro mundo existe estas fibras subterráneas que conectan distintas partes de los hongos. Eso es mucho más realista. Con estos pequeños cambios, sin alterar la historia original del videojuego, se podría hacer una buena adaptación. No como tú, Resident Evil. ¿Quién entiende esa franquicia? ¿Quién entiende esa franquicia? En este paseo que tenemos en la ciudad hay una dinámica muy divertida con los personajes. Vemos a estos dos contrabandistas con Ellie y son muy distintos entre sí. Las conversaciones son incomodísimas entre ellos. A la chica no la dejan tener un arma. ¿Quién sabe por qué, no? Yo diría que para no ponerse en peligro, ya que ella está infectada, pero la verdad los infectados no saben usar armas, no son conscientes. Tal vez es porque es muy joven. Y en esto hay algo que me molesta bastante, que es la actitud inútil de Ellie, que está siendo muy inútil Ellie, ¿eh? Es como que no hace nada más que estar allí y hacer chistes y ser como el paquete que tienen que llevar al oeste, aunque eso es congruente con la historia. Es una niña de 14 años aún y no nos han dado una buena situación como para ver las habilidades que tenga Ellie. Tal vez en los próximos capítulos vemos realmente cómo es ella, qué le pasó, cómo la mordieron, por qué la mordieron, cuál es su motivación, cuál es su propósito como personaje, cuál es su trasfondo, su lore, sus motivaciones, para conocer un poco más el personaje. Entonces surge esta dinámica muy divertida con los personajes, la cual se rompe al final del capítulo, porque claro, terminan de combatir con los Kliggers, se salvan apenas y van a encontrarse con estos revolucionarios del grupo de las Luciérnagas para darles a Ellie. Los encuentran muertos, pelearon todos entre sí porque hubo un infectado, murieron todos y ahora ya no tienen forma de llevar a Ellie al lugar en donde están los doctores para que la estudien. En este punto nos damos cuenta de que mordieron a Tess y ya está empezando los síntomas de la infección. Es un momento muy emotivo en el capítulo y aquí es donde por fin se va a mostrar un poco de desarrollo por parte del personaje de Joel, ya que al ver la muerte de Tess, otra persona que le importaba en este mundo deja de tener una actitud fría contra la vida, empieza a recordar a su hija, estos traumas de su hija, empieza a ver su reloj, mira el horizonte, se da cuenta de que hay un futuro y Tess convence a Joel de que lleve a Ellie al oeste con estos doctores, porque al principio Joel estaba demasiado escéptico con Ellie y quería regresar a la ciudad, pero Tess no lo dejaba porque qué jodidos estaban. Entonces Ellie, justo antes de morir, le dice: salva a todos los que puedas. Joel coge a Ellie, se van a la mierda, que por cierto, antes de este momento, uno de los infectados de este grupo de las Luciérnagas que estaba muerto, despertó, tocó un poco del hongo en el suelo, alertando a los que estaban a kilómetros de distancia. Para esto nos sirvió la información anterior que tuvimos casi al principio del capítulo, ¿no? Que se conectaban por vía subterránea. Tess decide incendiar el lugar, quemar todo y ella suicidarse, aunque bueno, no le quedaba mucho tiempo, empezaban los temblores en la mano, que era el principal síntoma que tenían los infectados. Le dice a Joel que salve a todos los que pueda, le convence de salvar a Ellie y de llevarla al oeste. Ella se queda allí y esta escena me pareció muy interesante, porque los infectados entran corriendo y no ven a Tess, no la ven. Yo creo que es porque ya sabían que estaba infectada y la pasaron por alto, no los encontraron a Joel ni a Ellie, se habían ido a la mierda. Pero claro, uno de estos infectados ve a Tess, se acerca lentamente. Este es un momento de suspenso, al igual que hubo al principio con la boca del paciente cero y el suspenso que hubo con los chasqueadores. Uf, qué escena tan maravillosa. Este infectado se acerca lentamente a Tess y con la boca llena de estos
tentáculos fibroblásticos de hongo, lo mete en la suya y se dan como un beso de la muerte, transmitiendo hongos mientras Tess, con su mano casi inmóvil porque ya está llegándole a su cerebro el hongo, intenta prender fuego con el encendedor, pero no sale la chispa, no sale la llama. Es un momento de desesperación, no sale la llama y de repente ¡pum! A la mierda todos. Tira toda la gasolina, tira todas las granadas, tira toda la gasolina, se prende fuego todo y se va a la mierda. Explotan. Así termina el segundo capítulo de The Last of Us. Estos momentos de suspenso fueron muy geniales. Estos momentos de suspenso, debo decir. Se me olvidó comentar la parte en donde los chascadores atacan. Y es un momento de sigilo increíble que emula muy bien el videojuego. Hay unas escenas que son medio en primera persona que me parecieron espectaculares. Momentos en los que tenían los personajes que guardar silencio y todo lo que se oían eran estos sonidos guturales que hacían los chasqueadores para poder ecolocalizar a los protagonistas. Me pareció muy genial esta utilización del entorno silencioso y que solo podamos escuchar a los chasqueadores. Me pareció increíble, poético. Se me fue rápido el capítulo, la verdad esto es buena señal porque me entretuvo bastante. No vi el paso del tiempo con el capítulo y no quería que se terminara. Esos son como buenos signos de que algo está bien hecho, ¿no? Es una muy buena adaptación, la verdad. Es una muy buena adaptación. El problema que tengo es que están mostrando muy poco en los capítulos. Claro, en el primer capítulo mostraron bastante, ¿no? Mostraron el inicio de la pandemia, a Sarah, a Joel, su trauma, mostraron a Fedra, a las luciérnagas, mostraron a Ellie, cómo se conocieron. Pero claro, son 2 capítulos en uno. Si hubieran sido separados, la historia completa de Last of Us seguiría siendo lenta. Muy buena idea unir esos 2 capítulos. Está muy bien logrado todo. Tengo el miedo de que sea demasiado lento, pero bueno. Mantener a la audiencia con las ansias también es una buena estrategia para crear este hype. Este es el final del podcast, espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente capítulo de The Last of Us. ¿Qué otra serie o película quisieras que analizara a profundidad en una próxima ocasión? Si te gusta el podcast, no olvides en decírmelo. Síganme en mis redes, síganme en mi Instagram y en mi Discord para que todos estemos en contacto. Sin más que decir, chicas, gracias por escuchar.